Apéndice C. ¿Cómo calibrar los niveles de conciencia? El campo energético de la conciencia tiene una dimensión infinita. Hay niveles específicos que se correlacionan con la conciencia humana y se han calibrado entre 1 y 1000. Véase el mapa de la conciencia en el capítulo 3. Estos campos energéticos reflejan y dominan la conciencia. Todas las cosas del universo irradian una frecuencia específica o campos de energía mínimos que siempre se mantienen en el campo de conciencia. Así, cada persona o ser que haya vivido alguna vez y cualquier cosa relacionada con ellos, incluso cualquier suceso, pensamiento, acto, sentimiento o actitud, quedan grabados para siempre y se pueden recuperar en cualquier momento presente o futuro. Técnica. La respuesta a la prueba muscular es un simple sí o no. Sí, no a un estímulo específico. En general, para practicar la prueba, el sujeto extiende su brazo paralelo al suelo y el examinador presiona hacia abajo la muñeca del brazo extendido, con 2 dedos sin hacer mucha fuerza. El sujeto sostiene la sustancia que se está probando con la otra mano sobre su plexo solar. El examinador le dice, resiste. Si la sustancia en cuestión es beneficiosa para el sujeto, el brazo se mantendrá fuerte. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La respuesta es muy rápida y breve. Es importante indicar que la intención de la prueba, así como del examinador y del sujeto, deben de calibrar por encima de 200, a fin de obtener las respuestas precisas. La experiencia con los grupos que compartimos resultados en Internet evidencia que muchos estudiantes obtienen resultados imprecisos. Nuevas investigaciones han mostrado que en el 200 aún hay un margen de error del 30%. Además, menos del 12% de los estudiantes consiguen una precisión consistente, lo que, lo que se debe sobre todo a las posiciones que cada cual mantiene de forma inconsciente. Cuanto más elevado es el nivel de conciencia del equipo que hace la prueba, más precisos son los resultados. La actitud óptima es la del desapego clínico, en la que se hace una declaración encabezada por la frase, en nombre del bien más alto, ahí está el espacio para el nombre, calibra como verdad por encima de 100, por encima de 200, etc. La contextualización, en nombre del bien más alto, incrementa la precisión porque trasciende los motivos personales interesados. Durante muchos años se pensó que la prueba era una respuesta local del meridiano corporal o del sistema inmunitario, pero investigaciones posteriores revelaron que no se trata de una respuesta local corporal en absoluto, sino de una respuesta general de la propia conciencia a la energía de una sustancia o declaración, lo que es verdadero beneficioso y favorece la vida de una respuesta positiva que surge del campo impersonal de la conciencia, presente en los seres vivos. Esta respuesta positiva queda indicada por el fortalecimiento de la musculatura corporal. También tiene lugar una respuesta asociada en la pupila, que se dilata con la falsedad y se contrae con la verdad, y alteraciones en el funcionamiento cerebral. Como revelan las imágenes por resonancia magnética, el músculo más usado como indicador suele ser el deltoides. No obstante, es posible usar cualquier músculo del cuerpo. Antes de presentar una pregunta en forma de afirmación, es necesario pedir permiso y declarar, ¿tengo permiso para preguntar sobre lo que estoy pensando? ¿Sí o no? ¿Esa calibración sirve al bien más alto? ¿Sí o no? Si una declaración es falsa o una sustancia es nociva, los músculos se debilitan enseguida. En respuesta a la orden resiste, esto indica que el estímulo es negativo, falso o contrario a la vida, o que la respuesta es no. La respuesta es rápida, de duración breve. A continuación, el cuerpo se recupera muy pronto y retorna la tensión muscular normal. Hay 3 maneras de hacer la prueba. La que se usa en labores de investigación, que es también la más generalizada, requiere del concurso de 2 personas, el examinador y el sujeto. Es preferible un entorno tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de la prueba cierra los ojos.
El examinador debe formular la pregunta en forma de declaración. La respuesta muscular puede ser sí o no. Por ejemplo, una forma incorrecta de preguntar sería, ¿este es un caballo sano? La forma correcta consiste en declarar, este caballo está sano, si o este caballo está enfermo. Después de realizar la declaración, el examinador le dice al sujeto, resiste, y este mantiene su brazo extendido y paralelo al suelo. El examinador presiona hacia abajo rápidamente con 2 dedos sobre la muñeca del brazo extendido y con una fuerza media. El brazo del sujeto se mantiene fuerte, lo que indica sí, o si se debilita, lo que indica no. Si no, la respuesta es corta e inmediata. Un segundo método es el anillo O, que puede practicarse en soledad. Se mantienen el pulgar y el índice de la misma mano formando una O y se usa el dedo engancho de la mano contraria para intentar separar estos 2 dedos. Hay una notable diferencia de la fuerza entre la respuesta afirmativa y una negativa. El tercer método es el más simple, sin embargo, como los demás, requiere cierta práctica. Se trata simplemente de levantar un objeto pesado, como un gran diccionario o un par de ladrillos, de una mesa que llegue hasta la altura de la cadera al estar del pie. Se mantiene en mente una imagen o declaración verdadera para calibrar y a continuación se levanta el peso. Luego, para contrarrestar, se piensa en algo que sea falso. Enseguida se nota la facilidad con la que se levanta el peso cuando se tiene en mente algo verdadero y el mayor esfuerzo necesario cuando se piensa en algo falso, no verdadero. Es posible verificar los resultados con otros 2 métodos. Calibración de niveles específicos. El punto crítico entre lo positivo y lo negativo, lo verdadero y lo falso, o lo constructivo y lo destructivo, se encuentra en el nivel de 200. Véase el mapa de la conciencia en el capítulo 3. Cualquier cosa por encima de 200 o verdadera hace que el sujeto se fortalezca. Cualquier cosa por debajo de 200 o falsa debilita el brazo. Es posible poner a prueba cualquier cosa pasada o presente, incluso imágenes, declaraciones, sucesos o personajes históricos. No hace falta verbalizar la declaración. Calibración numérica. Por ejemplo, las enseñanzas de Ramana Maharshi calibran por encima de 700, ¿sí o no? O Hitler calibró por encima de 200, ¿sí o no? Cuando tenía entre 20 y 30 años, ¿sí o no? Cuando tenía entre 30 y 40, ¿sí o no? Cuando tenía entre 40 y 50, ¿sí o no? En el momento de su muerte, ¿sí o no? Aplicaciones. La prueba muscular no puede usarse para predecir el futuro. Aparte de esto, no hay límites en cuanto a lo que es posible preguntar. La conciencia no tiene limitaciones temporales ni espaciales. No obstante, es posible que se niegue el permiso. Es lícito preguntar por todos los sucesos actuales o históricos. Las respuestas son impersonales y no dependen de los sistemas de creencias de quien dirige la prueba ni del sujeto. Por ejemplo, el protoplasma se retira ante estímulos nocivos y la carne sangra. Estas son cualidades de este material y son impersonales. La realidad, en realidad, la conciencia solo conoce la verdad, porque la verdad es lo único que existe. No responde a la falsedad, porque ésta no tiene existencia en la realidad. Tampoco responde con precisión preguntas egoístas o carentes de integridad. La respuesta a la prueba es o bien una respuesta o encendido on, o bien una respuesta no encendido, apagado, no on, off. Como en el caso de un cable eléctrico, la electricidad está pasando, algo está encendido o no lo hace, apagado. Aunque en realidad no hay tal cosa como estar apagado, esta es una declaración sutil, pero crucial para entender la naturaleza de la conciencia. La conciencia solo es capaz de reconocer la verdad, simplemente no responde a la falsedad. Asimismo, un espejo solo puede reflejar una imagen si hay un objeto que reflejar.
Si no está presente ningún objeto ante el espejo, no hay imagen reflejada. Para calibrar un nivel, los niveles calibrados guardan relación con una escala de referencias específicas. Para llegar a los números del cuadro del capítulo 3, hay que hacer referencia a dicha escala o bien declarar. En la escala de la conciencia humana, que va del 1 al 1000 y en la que 600 indica iluminación, acá está el espacio, calibra en un número o en una escala de conciencia en la que 200 es el nivel de la verdad y 500 es el nivel del amor. Esta declaración calibra en un espacio, número concreto. Información general. La gente quiere distinguir lo verdadero de lo falso, por lo tanto, la declaración tiene que ser muy específica. Hay que evitar términos generales, como preguntar si algo es un buen trabajo al que optar. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Por la remuneración, por las condiciones laborales, por las oportunidades de promoción, debido a la equidad del jefe? Pericia. La familiaridad con las técnicas de la prueba aporta una mayor pericia. Empiezan a surgir las preguntas adecuadas, que pueden ser muy precisas si un mismo examinador y un mismo sujeto trabajan juntos durante algún tiempo. Uno de ellos o ambos pueden desarrollar una precisión asombrosa y la capacidad de acertar con exactitud en la pregunta específica que se debe hacer, aunque ambos desconozcan por completo el tema tratado. Por ejemplo, imaginemos que un examinador ha perdido su chaqueta y pregunta, ¿la he dejado en mi oficina? La respuesta, no. ¿La he dejado en mi coche? Respuesta, no. Y de repente el sujeto casi ve el objeto y dice, pregunta, en la parte posterior de la puerta del baño. El examinador dice, ¿el objeto está colgado en la parte superior de la puerta del baño? Respuesta, sí. En este caso real, el sujeto ni siquiera sabía que su compañero se había detenido en una gasolinera y había olvidado la chaqueta en los servicios. Es posible obtener cualquier información sobre cualquier cosa, en cualquier lugar, referida al presente o al pasado, siempre que antes se obtenga permiso. A veces uno obtiene un no, tal vez por razones kármicas o por otros motivos desconocidos. Es fácil confirmar la precisión mediante la comprobación cruzada. Quien aprende la técnica tiene a su disposición más información inmediata que la que se podría contener en todos los ordenadores y bibliotecas del mundo. Por lo tanto, las posibilidades son ilimitadas y las perspectivas imponentes. Limitaciones. La prueba solo es precisa si el sujeto calibra por encima de 200 y si la intención para usarla es íntegra. Y también calibra por encima de 200. Se requiere una objetividad desapegada y un alineamiento con la verdad más que con una opinión subjetiva. Por lo tanto, el intento de probar algo anula la precisión. A veces las parejas casadas, por razones aún por descubrir, son incapaces de usarse mutuamente como sujetos de pruebas y tienen que encontrar a una tercera persona para realizarla. Un sujeto adecuado es la persona cuyo brazo se fortalece cuando tiene en mente un objeto o persona amados y se debilita si mantiene en mente algo negativo, temor, odio, culpa, etc. Por ejemplo, Winston Churchill hace que uno se fortalezca y Osama Bin Laden debilita. En ocasiones, un sujeto de prueba adecuado ofrece respuestas paradójicas. Generalmente esto se aclara dando los golpecitos en el timo. Véase el primer paso del apéndice. De esta manera se deshace el desequilibrio temporal. El desequilibrio puede deberse a la exposición reciente a personas negativas, música, heavy metal, programas o videojuegos violentos, etc. La energía musical negativa tiene un efecto dañino sobre el sistema energético corporal que dura hasta media hora después de haberla apagado. Los anuncios de televisión o el ruido de fondo también son fuentes habituales de energía negativa. Como ya he indicado, este método para discernir entre la verdad y la falsedad y para distinguir los niveles calibrados de verdad exige requisitos estrictos. En mis libros anteriores ofrezco los niveles calibrados a fin de contar con una referencia rápida, sobre todo en el verdad versus falsedad.
Explicación. La prueba de la fortaleza muscular es independiente de las opiniones o creencias personales. Es una respuesta impersonal del campo de conciencia, tal como el protoplasma es impersonal en sus respuestas. Así lo evidencia el hecho de que las respuestas son las mismas, tanto si se verbalizan como si se plantean mentalmente. De modo que la pregunta no puede influir en el sujeto que la desconoce. Para demostrarlo, se puede hacer el ejercicio siguiente. El examinador tiene en mente una imagen desconocida para el sujeto y declara, la imagen que tengo en mente es positiva o verdadera o calibra por encima de 200. A continuación, cuando se le indica al sujeto resiste la presión hacia abajo sobre su muñeca. Si el examinador tiene una imagen positiva, Abraham Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc., el músculo del brazo del sujeto se fortalece. Si, por el contrario, se concentra en una imagen negativa o hace una declaración falsa, Osama Bin Laden, Hitler, etc., el brazo se debilita, puesto que el sujeto no sabe lo que el examinador tiene en mente. El resultado no se ve influido por sus creencias. Descalificación. Tanto el escepticismo, que calibra en 160, como el cinismo y el ateísmo, calibran por debajo de 200, porque reflejan un prejuicio negativo. La verdadera indagación exige una mente abierta y una honestidad libre de vanidad intelectual. Todos los estudios negativos sobre la metodología de la prueba calibran por debajo de 200. Por lo general, en 160, como también lo hacen los propios investigadores, a la persona promedio la puede sorprender que famosos profesores calibren por debajo de 200. Esto se debe a que los estudios negativos son consecuencia de sesgos negativos. Como ejemplo, el diseño de investigación de Francis Crick, que llevó al descubrimiento del patrón de la doble hélice del ADN, calibró en 440. Sin embargo, su último diseño de investigación, que tenía como objetivo probar que la conciencia solo es producto de la actividad neuronal, calibró en 135. Él era ateo. Los resultados de las pruebas que por un diseño de investigación defectuoso calibran por debajo de 200 o en las que los propios investigadores calibran por debajo de ese nivel, confirman la velocidad de la metodología que tratan de falsear. Ellos saben que deberían obtener resultados negativos y de esta manera lo consiguen, lo que paradójicamente demuestra la precisión de la prueba kinesiológica para detectar la diferencia entre la integridad libre de sesgos y la falta de integridad. Cualquier nuevo descubrimiento puede alterar el statu quo y se considera una amenaza para los sistemas de creencias prevalecientes. Es obvio que la investigación de la conciencia, que valida la realidad espiritual, precipita resistencias, puesto que es una confrontación directa con el núcleo narcisista del ego, intrínsecamente presuntuoso y, tendencioso. Por debajo del nivel de conciencia de 200, la comprensión queda limitada por la mente inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero no de entender a qué se refiere el término verdad. Confunde la red interna con la red externa, ni que ésta se acompaña de indicadores fisiológicos distintos de los de la falsedad. Además, la verdad puede intuirse como evidencian el uso del análisis de la voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta de las pupilas, los cambios en el electroencefalograma cerebral, las fluctuaciones de la respiración y la presión sanguínea, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia e incluso la técnica 1 de medir la resistencia a la que la hora irradia en el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy simple en la que se usa como péndulo el cuerpo opuesto del pie. Se indica hacia adelante con una verdad y hacia atrás con una falsedad. Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la verdad no puede ser refutada por la falsedad, tal y como la luz no puede serlo por la oscuridad. Lo no lineal no está sometido a las limitaciones de lo lineal. La verdad es un paradigma distinto de la lógica y por lo tanto puede probarse, puesto que lo que puede probarse solo calibra en el nivel de los 400. La metodología de la investigación de la conciencia opera al nivel de 600.
el lugar de encuentro entre las dimensiones lineales y no lineales. Discrepancias. Es posible obtener distintas calibraciones a lo largo del tiempo o por parte de diferentes investigadores por diversas razones. A. Las situaciones, las personas, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo. B. Diferentes personas tienden a usar distintas modalidades sensoriales cuando tienen algo en mente. Pueden ser visuales, sensoriales, auditivas o centrarse en el sentimiento. Por lo tanto, al hablar de nuestra madre, podemos referirnos a su aspecto, a la sensación que producía, a cómo sonaba su voz, etc. O Henry Ford podría ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en Estados Unidos, por su antisemitismo, etc. C. La presión aumenta con el nivel de conciencia. El nivel de 400 y los superiores son los más precisos. Uno puede especificar el contexto y adherirse a una modalidad prevaleciente. Si el mismo equipo usa la misma técnica, obtiene resultados coherentes. La pericia se desarrolla con la práctica. No obstante, hay algunas personas que son incapaces de mantener una actitud científica y desapegada de ser objetivos. Con ellas, el método de prueba no resulta fiable. La intención y la dedicación a la verdad deben de primar sobre las opiniones personales y el intento de probar que son correctas. Nota. Si antes se demostró que la técnica no funciona para las personas que calibran por debajo de 200, hace poco se ha descubierto que tampoco lo hace si la persona que la usa es atea. Es posible que eso se deba a que el ateísmo calibra por debajo de 200 y a que la negación de la verdad o la divinidad, omnisciencia, descalifica kármicamente al negador del mismo modo que el odio niega el amor. A esto se le añade el descubrimiento reciente de que la precisión en las pruebas para calibrar la conciencia aumenta cuanto más elevado sea el nivel de conciencia de los examinadores. Las personas situadas en la parte alta del nivel de 400 y por encima obtienen los resultados más fiables y precisos. Demostraciones en video. Es posible adquirir demostraciones en video de los diversos temas y técnicas aquí descritos en Veritas Publishing. Acá ya está la dirección, hay un número fax. La dirección en la que la pueden encontrar es www.veritas. No, perdón, www.veritaspub.com o info@veritaspub.com. Aquí hemos terminado el apéndice C. Ya siguen unas notas que mañana leeremos. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Dale me gusta a este contenido si ha resonado contigo. Recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.